y Paraguay pepete y planta y que tu proteger corazón, hoy putuvo ave y cansancio de mujer, hoy putuvo con reproducción, hoy putuvo con los músculos y la gente le tiran como si es basura. Es el simple aguacate. Según análisis de los cientistas que analizan comida para el departamento de USDA, tiene proteína para construir músculo fuerte, un montón de grasa buena. La grasa buena, siendo doctora te puedo decir, lucha contra el colesterol malo. El colesterol malo se junta adentro de tu vaso sanguíneo para bloquear tu corazón y que tu jaupe de remano. Magnesio, que ha estado usado para combatir muchas enfermedades. El magnesio es realmente como algo especial también. Lucha contra el dolor. Ayuda contra enfermedades nerviosas, desde dolores de cabeza hasta cierta convulsión. Déjame escurrir ese magnesio para ayudar a mujeres cuando están embarazadas y van a dar de luz y tienen presión muy alta. Folato protege el sistema nervioso, especialmente para bebé en útero, importantísimo para la cuña cuando está de edad reproductiva. Vitamina A para los ojos, vitamina B6 que lucha depresión y protege el piel y las uñas. Varias otras vitaminas B que son buenas para el cerebro. Y lo mejor es que hoy coseco ape Paraguay. Mira, o manoco ape mi árbol de aguacate. O mano porque teníamos un tormenta, ¿verdad? Igual quiere crecer otra vez. Igual que Haku, igual que no tiene suficiente su agua. Hoy cosé. Entonces, que usan ese aguacate. Otra cosa es comer así, protege defensa nacional, porque lo que crecemos acá no hay que traer de otro país. Y los otros países, si ellos controlan tu comida, también hay que tú controlar a vos, ¿verdad? Si toda tu comida viene de Argentina o afuera, hay que tú controlarte. Entonces, proteger nuestra naturaleza protege nuestra economía. Acá en Paraguay crecen plantas que tienen habilidades medicinales no descubiertas y el aguacate. Y otra cosa es, en otros países, aguacate cuesta $4 uno a veces. A veces no, a veces 4 por el kilo, por la libra. Pero ese es ¿cómo va a ser? 21.000 guaraní para uno a veces. Mira, ese se puede exportar. En de político en vive. Escribe cartas para que ayuden a la exportación, para que dedica tú vender eso afuera donde está mucho más caro. Y no permites que ellos te ignoran. ¿Oí poner? Y dale like a este video y suscríbete para que juntos podamos seguir aprendiendo de las sabidurías guaraní y el poder paraguayo. Nos vemos el próximo. Chayo tu pape.